Belgrano 650. 18 minutos pasan de las 3 de la tarde, continuamos en Comunas AM, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En este momento estamos viendo que renunció la canciller argentina Malcorra, está en conferencia de prensa Marcos Peña, ahora va a anunciar realmente los motivos por los que deja su cargo. Hasta ahora lo que se dice es se va por temas personales. O sea, después vamos a hablar de un par de motivos. Después vamos a hablar en profundidad con este tema de la renuncia a Malcorra. Ahora estamos en comunicación con el abogado Eduardo Barcesat. Él apeló el fallo y a una presentación judicial contra los camaristas por irregularidades en la causa Papel Prensa. Estamos hablando de que primero fue Ercolini y luego la Sala 1 de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en la que están Jorge Ballesteros y Leopoldo Bruglia, que en 5 meses desestimaron testimonios y pruebas para cerrar la causa Papel Prensa, esta causa emblemática en materia de complicidades civiles con el terrorismo de Estado, y de esta manera desvincular a todos los imputados de los crímenes de lesa humanidad. Se confirmó el sobreseimiento de Manieto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, directivos de Clarín y La Nación. Entonces, Eduardo Barcesat apelará este fallo. Estamos en comunicación con el abogado Eduardo Barcesat. ¿Cómo te va? Matías Russo y Rodrigo Marcoliese te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, efectivamente, represento a Rafael Janover, que como todos saben era el testaferro de David Graeber y a cuyo nombre estaba la mayoría del capital accionario, y que actuó con extrema fidelidad preservando el mandato que había recibido, es decir, en ningún momento pretendió atribuirse la titularidad de las acciones que eran de David Graeber. Bueno, en concreto él estuvo más de un año preso, privado de la libertad en función de la dictadura cívico-militar. No sufrió el mismo tipo de tormentos que debió pasar Lidia Papaleo, la mujer de Graeber, y recordemos que uno de los apoderados, abogado Jorge Rubinstein, fallece en la tortura. Y por medio de Así que diría, fue de los menos desdichados, no afortunados, sino desdichados en cuanto al tipo de tormento, pero le destruyó la vida porque obviamente perdió la empresa que él tenía propia como comerciante en cereales, secretario de la bolsa de cereales de Rosario, etcétera. Todo esto se destruyó, al igual que la vida familiar. Bueno, este fallo es infame, ¿no? Es infame desde el punto de vista de penal y desde el punto de vista del saber de los juristas, particularmente lo que hace a la validez de los actos jurídicos y del derecho comercial. Porque primero porque el precio era vil, un precio grosero, no llegaba a 8 millones de dólares para una empresa en la que ya en ese entonces, sin haberla concluido, se habían invertido más de 60 millones de dólares, ¿no? Así que ese precio ni remotamente podía asemejarse a un valor real. Esto es de lo más elemental. En cuanto al otro factor, ¿hubo consenso para la venta? No hubo consenso. Hubo un acto de apropiación por extorsión, es decir, poniéndole una pistola en la cabeza a quienes firmaron el traspaso en esas condiciones desastrosas, y luego, para impedir que fueran a la justicia, es que los secuestran con las secuelas, que fue para Lidia Papaleo, para Isidoro Graeber, para Jorge Rubinstein y para Rafael Janover. Entre otros también, porque entre otros hubo varios familiares detenidos durante la dictadura cívico-militar. Y además, fíjese que tan propio era lo que habíamos solicitado. Habíamos pedido una prueba que acreditara que quien aparece representando a Janover y otros accionistas minoritarios en la transferencia y en la asamblea extraordinaria que aprueba, entre comillas, la venta de las acciones a Fapel, que fue esa sociedad fantasma que inventaron hasta que se apropiaron los dueños reales, me refiero a La Nación, a Clarín y el diario La Razón, exacto. Bueno, aparece un apoderado que es el abogado de la señora Ernestina Herrera de Noble, me refiero al doctor Bernardo Sofovich,
este doctor Bernardo Sofovich no tenía poder de nadie ni carta poder para intervenir en representación de Llanover, y Llanover jamás le habría otorgado al abogado de Cristina Herrera de Noble un poder especial o una carta poder para representarlo en esa asamblea. En su caso hubiera nombrado a alguna persona de su confianza, pero no precisamente al abogado de la contraparte, que es una conducta prevaricante además. Bueno, por supuesto es muy sencillo determinar esto, a ver que muestren qué carta poder o qué poder notarial tenía Sofovich. Entonces el juzgado de primera instancia y la Cámara me niegan esta prueba sosteniendo que Sofovich está muerto. Bueno, Sofovich estará muerto, no habrá acción penal respecto de él, pero quienes se beneficiaron del acto pútrido y antijurídico de hacer figurar a quien no era para nada apoderado, eso benefició y es penalmente responsabilizado a quienes utilizaron ese instrumento para apropiarse mediante la asamblea nula de la titularidad de las acciones de la sociedad Papel Prensa, que son por supuesto los que ahora se sobreseen. Esos son los que me interesan a mí, no el finado Bernardo Sofovich. Sí. Bueno, esto que es del ABC del derecho, que cualquiera sabe que el periodo de peligro para un reclamo es 6 meses después del acto nulo o de la nulidad de asamblea para reclamar. Ese fue el periodo que tuvieron todos secuestrados, encarcelados, en centros clandestinos, etcétera. Bueno, esto que es visible para un patronato de invidentes, para la Cámara Penal no reviste relevancia, ¿no? Entonces esto ya indigna, me parece que no solamente vamos a articular, por supuesto, el recurso casatorio y mantener la reserva del caso federal para llegar a la Corte, sino que además esto tiene que ser puesto en conocimiento, aunque sea un organismo hoy desastroso, precario, tramposo, como es el Consejo de la Magistratura, pero aún así hay que ponerlo en conocimiento porque va a llegar un momento. Yo estoy cierto en que la justicia argentina y el Consejo de la Magistratura van a cambiar 180 grados y se va a reponer el fiel de la jurisdicción. Estas son las irregularidades que vos manifestás que hay en contra de los camaristas, de parte de los camaristas. Efectivamente, lo he dicho en la audiencia, previniendo además a la escasa credibilidad del Poder Judicial, de manera que ya tenía la intuición de que iban a fallar mal, y como efectivamente fallaron, porque son dependientes del poder que trasciende incluso al poder político de turno. Me refiero al poder permanente, que significa la presencia de los grandes consorcios transnacionales, sí, los medios hegemónicos de comunicación y la pata podrida de la justicia, ¿no? Pero esto se da en un contexto particular, ¿se puede entender así? O sea, venimos de semanas hablando del fallo del 2x1 que beneficia a genocidas, pero esto también tiene que ver con la pata cívica de la dictadura militar. Por supuesto, esta es la misma vibración de onda, diría, la misma sintonía. No ninguna duda que lo que se busca es la impunidad, pero además es una impunidad de los que mandan, ¿no? Porque si fuera que han beneficiado a un don nadie, pero no, han beneficiado a los verdaderos titulares del poder en la Argentina, de manera que esto obviamente indigna y vamos a comprometer nuestro mayor esfuerzo profesional y la racionalidad deseable en el discurso jurídico y en las prácticas jurisdiccionales para ver de revertirlo, ya sea en la casación, ya sea en la Corte Suprema e incluso obviamente en la instancia regional de tutela de los derechos humanos, porque esto es privación de jurisdicción idónea, de esto no me cabe absolutamente ninguna duda, y si no se logra ahora será más adelante, pero que nadie piense que vamos a dejar de lado o a cejar en el esfuerzo, no, el esfuerzo está comprometido y vamos a llevarlo adelante en la instancia nacional y en la instancia regional si es llegado el momento de hacerlo en la instancia regional. Pero yo creo que el clima político va a cambiar mucho de aquí a octubre y el resultado electoral de octubre, y que por lo tanto va a haber otra mentalidad para cuando llegue el momento de resolver esto en casación y Corte Suprema, ¿no? ¿Cómo influiría el contexto electoral? Vos hablás de cara a octubre. En este caso, ¿cómo podría influir? Yo pienso que
puede influir en la integración del Consejo de la Magistratura, en la actitud que van a tener frente a estos camaritas que han fallado en todo el sentido de la palabra fallar. Es decir, no solamente emitir un fallo, sino incurrir en un quiebre, en una grieta del saber jurídico. Y pienso que los jueces van a ver que el clima político es otro y por lo tanto van a preservar su investidura para lo futuro o a buscar de acomodarse a una situación política que ha cambiado. Pero bueno, esto es una especulación mía, lo concreto es hoy impugnar el fallo, reservar ir a la Corte y por supuesto dejar abierta la vía que la vamos a comunicar ya previamente, vamos a enviar copia del recurso casatorio al órgano regional para que ya entre a activar los mecanismos de tutela y resguardo de los derechos civiles y políticos en este caso, que es el caso de la adecuada jurisdicción, ¿no? Eduardo, ¿cómo le va? Lo saluda Rodrigo Marcogliese. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ayer el diario Clarín publicaba un aviso justamente que decía que se había demostrado su inocencia y que eso daba por finalizado la mentira del relato K. Eso era textualmente lo que decía. Puntualmente, nosotros que sabemos que inocencia no tiene nada que ver con el fallo que uno pueda expedir, ¿qué es lo que dice puntualmente este fallo que, por un lado, salen sobreseídos? Bueno, lo que dice es que no ha habido relación de causalidad entre la detención que sufrieron y por la cual ya han sido condenados en La Plata los del circuito Camps. Y no tiene, por supuesto, en La Plata no se jugó ni a Ernestina Herrera de Noble, ni a Mañeto, ni a Mitre, ni a ninguno de los que se confabularon en esta operación siniestra. Sencillamente no han sido juzgados por estos hechos. Bueno, entonces, esto es lo que hiere desde el punto de vista de la conducta penal. Y desde el punto de vista comercial, que se haya validado una asamblea nula, que es la que aprueba la transferencia bajo estas condiciones de precio vil, firmas falsas, representación falsa, etc. Esta es la parte comercial, pero que hace al entuerto penal. Y la impunidad que rodeó todo esto en función de la dictadura militar, que fue totalmente, diría, funcional a este despojo. Seguro. Y parte del despojo, ¿no? Seguro. Recién comentaba de la parte política que influye sobre el Poder Judicial y por eso estaba con vistas a octubre, qué es lo que iba a pasar y demás. Después del periodo kirchnerista, ¿no?, que tuvimos en la presidencia de Néstor y de Cristina, y también la búsqueda de la verdad a la hora de hablar de papel prensa, ¿qué cree que fue lo que faltó para que no se llegue a demostrar la culpabilidad de Mañeto, de Ernestina Herrera de Noble, de Mitre? Jueces idóneos. ¿Dónde se ve que un fiscal de Cámara desista la apelación que ha hecho el fiscal de primera instancia, que era una apelación ejemplar en su fundamentación y en las pruebas que concitaba y argumentos jurídicos aportados, y el fiscal de Cámara, el inefable Germán Molde, la desiste? La obligación del fiscal es obviamente la función acusatoria. Para la defensa están los abogados defensores, para la acusación está el Ministerio Público Fiscal. Bueno, muéstrenme otro expediente de esa naturaleza que no esté, digamos, involucrado o imbricado en el poder político, a ver si el fiscal va a desistir la apelación del fiscal de primera instancia. No, por supuesto que no lo va a hacer. Bueno, veremos ahora en casación penal, y ya voy como para habilitar el recurso en la sede regional, no hay que agotar las vías extraordinarias, ya iremos abriendo la investigación en sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya buen espanto se está llevando con la imagen que ha colectado en la Argentina sobre la situación de los derechos humanos desde la asunción del gobierno Macri, ¿no? Claro. Eduardo, desde la asunción del gobierno de Macri, ¿te sentís más presionado sobre esta causa o no varió eso? Bueno, me siento más desilusionado sobre esta causa. Presionado no sería el término. No, pero para hacer tu trabajo, digo, te está dando una complicación extra. Bueno, por supuesto que es un trabajo enorme. Antes teníamos la Secretaría de Derechos Humanos, que era parte querellante, con Abruj,
que es la decadencia Sí. en materia de derechos humanos, obviamente no se puede esperar, consintió el fallo. El fiscal de primera instancia, que viene de designación por concurso anterior, el doctor Franco Picardi, apela, vi el escrito, es un escrito muy bien confeccionado, y el fiscal de Cámara, Germán Molde, bueno, lo desiste el recurso, en obediencia debida al poder, y el resultado después es este fallo, que dice que es nula, que no es nula, perdón, la conducta del fiscal, porque el fiscal primero había sostenido la apelación y después presenta un escrito desistiéndola. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Bueno, creo que simplemente él sí actuó bajo presión, aunque supongo que no necesitan mucha presión para hacerle cambiar de postura a Germán Molde, ¿no? Claro. Sobre todo en este tipo de causas. Bueno, estamos litigando, por supuesto, no en una jurisdicción, estamos litigando en una especie de selva jurídica con ley del más fuerte, pero es lo que tenemos y hay que agotar la vía sin perjuicio, como ya dije, de articular el reclamo regional, ¿no? Eduardo, vos también sos uno de los promotores de la denuncia contra Macri por el decreto que permite usar los recursos naturales como garantía de deuda externa. Sí, por los decretos, porque ya van... Por los decretos, sí. Son varios, son 3 en lo que va del año, y además quiero transmitir esto porque ya es de una grosería insostenible. Dice en los fundamentos del decreto, el último, que hay buenas condiciones favorables para endeudarse y proceder luego a la recompra de los títulos. Bajo esta formulación, que sería motivo de carcajada si no fuera por la tragedia de que nos está endeudando de una manera, por supuesto, ya insostenible, decir que se van a recomprar los títulos, como que es una picardía de tomar ahora el crédito y dentro de 3 meses y ¡pum! Y recomprarlos a precio de ganga. No, por supuesto que no va a haber nada de eso. Van a exigir como exigieron los fondos buitres, que cobraron el capital nominal, es decir, la compraron por centavos los títulos, los cobraron a capital nominal, cobraron los intereses moratorios y el 50% de los punitorios y todos los gastos de juicio, al 100%. Bueno, si esa es la recompra que nos espera, bueno, por favor, que no nos tomen por idiotas, ¿no? Es decir, esto es una falacia absoluta, ficcional, una leyenda indocumentada. Lo que hay es un endeudamiento para salir del marasmo en que se vive en materia de incumplimiento y ensanchamiento de la brecha fiscal, y por otro lado para mantener la bicicleta financiera de las LEVACs, que han crecido a una cifra monstruosa, que por supuesto también es parte del endeudamiento que nos lleva hacia este tobogán y estrangulamiento financiero que vamos a tener a más tardar a mediados del año próximo, cuando se acumulen vencimientos de la deuda con aquellos que, ya viendo que el clima para mantener las LEVACs no camina, van a pedir el canje de los títulos y por supuesto van a llevarse sus dineros, y ahí vamos a tener la situación exactamente calcada a fines del 2001 y principios del 2002 del crack del sistema financiero, que mientras tanto está haciendo un pingüe negocio con la negociación de las LEVACs y toda la otra operatoria financiera, ¿no? Eduardo Barcesat, te agradecemos por estos minutos. Seguramente volvamos a hablar en lo que resta del año, porque hay muchos temas del cual vos estás involucrado tratando de... No sé cuál es la palabra, pero bueno, no es solucionar, es tratar de ponerle un freno a toda esta impunidad que hay en el ámbito económico, político, judicial. Empezamos hablando de Manieto, de Herrera Noble y la causa Papel Prensa, y terminamos con los recursos naturales como garantía de deuda externa. Claro. Hay muchos temas para hablar, pero seguramente los estemos recorriendo a lo largo del año. Te agradecemos por estos minutos. Hasta pronto.